Completamos entonces este panel, las exposiciones individuales, ahora escuchando la palabra del doctor Martín Sigal. Bueno, muchas gracias. A ver, en 10 minutos voy a intentar plantear 2 o 3 problemas con los que me he encontrado en mi trabajo de litigio, específicamente en el ámbito de la ciudad y en tribunales federales. Quiero centrarme básicamente en el rol del juez al momento de implementar sentencias en litigios complejos. Y lo que quiero destacar son 2 tipos de problemas con los que normalmente nos enfrentamos. Por un lado, la autopercepción del Poder Judicial sobre su rol institucional en el trabajo en litigios complejos. Se han roto ciertas barreras, como decía el doctor Uprimi, en términos de admisibilidad o de legitimación para reclamar derechos sociales. Ya no resulta aceptable plantear que no son temas judiciables, ni invocar la división de poderes para rechazar estas acciones. Pero en la actividad de implementación de estas sentencias pareciera haber una mayor persistencia de esa idea inicial de que los jueces tienen un doble problema. Por un lado, una falta de legitimidad democrática y por otro lado, una falta de conocimiento técnico. Si bien las sentencias empiezan a ser más frecuentes, al momento de implementarlas y al momento de los jueces y juezas tener que tomar ciertas decisiones para lograr la implementación, pareciera subsistir la idea de autorrestricción basada en la sensación de carencia de legitimidad democrática y carencia de conocimiento técnico. Por supuesto, hay casos ejemplares, especialmente en altas cortes, sobre modos experimentales e innovadores para implementar sentencias complejas, pero las sentencias muchas veces se implementan en tribunales inferiores y entonces ahí tenemos muchos tipos de conductas diferentes según quién sea el juez o la jueza encargada de producir la instancia de ejecución, y estos 2 temas parecen estar presentes en un extremado apego, por ejemplo, al principio dispositivo, en virtud del cual, si las partes no avanzan en el proceso, los jueces no tienen nada para hacer, o en una falta de solicitud de rendición de cuentas ante conductas reticentes al cumplimiento. Y aquí creo que el desafío es discutir acerca de este rol en la etapa de ejecución de sentencias para encontrar mecanismos para suplir estas objeciones de falta de legitimidad democrática y de falta de conocimiento técnico, para lo cual hay experiencias que nos pueden iluminar el camino. Específicamente experiencias en las cuales se pueden incluir e incorporar actores en el proceso que refuercen la legitimidad democrática del proceso y también actores con conocimiento técnico que suplan esta carencia que los jueces o ciertos jueces sienten tener. Entonces, el primer tema es tener en cuenta para la discusión, específicamente en este ámbito, cómo enfrentamos esta sensación o este argumento de falta de legitimidad democrática o de falta de conocimiento técnico en el proceso de ejecución de sentencia y qué tipo de mecanismos existen para poder suplir estas objeciones y fortalecer el rol judicial en la etapa de implementación. El segundo tipo de problema que quiero destacar tiene que ver con algunos asuntos que se encuentran presentes en casi todos los casos estructurales. Y casos estructurales podemos entender diverso nivel de estructuralidad. No hay un solo tipo de caso estructural. Si uno parte de los casos individuales en un extremo y piensa en el otro extremo casos estructurales como el caso Riachuelo o casos desplazados, que son casos de alta estructuralidad, en el medio hay muchos niveles de estructuralidad posible. Hay casos colectivos que no son necesariamente estructurales, que pueden afectar a un cierto número de personas, pero que no tienen la complejidad técnica que pueden tener casos como el caso de Riachuelo o casos desplazados. Pero sin embargo, a medida que nos acercamos a los casos más estructurales, se van incrementando la intensidad de cierto tipo de problemas subyacentes a los casos. Algunos de estos problemas los voy a mencionar rápido porque son conocidos por casi todos aquí seguramente. Son la sistemática falta de producción de información, que es una patología de nuestros estados. Tomamos decisiones sin información, discutimos sin información. La falta de coordinación institucional. Tenemos en el Estado, quienes hemos litigado, sabemos que el Estado no es un ente unívoco con una sola cabeza, sino que está integrado por muchos actores que tienen agendas no siempre coordinadas, que no siempre hablan entre sí.
La falta de voluntad política, muchas veces cumplir con estas sentencias es molesto para ciertos funcionarios y pueden tener una voluntad política para no hacerlo. La falta de planeamiento es notable cuando uno trabaja en temas de derechos sociales y quiere entender cuál es el plan a 5 años en la política relacionada con ciertos derechos, que esos planeamientos existen en muy pocas áreas de gobierno. Y por último, el abandono, la inercia, la ignorancia de ciertos grupos por parte del Estado. Estos problemas, que son problemas que están presentes en las áreas que por lo general dan lugar al litigio estructural, son problemas que si no son abordados en la etapa de resolución de ejecución de sentencias, van a ser imposible cualquier tipo de implementación de la decisión. Entonces, si tenemos decisiones que plantean remedios ambiciosos en materia de políticas públicas, pero no dan cuenta de la necesidad de tener un procedimiento para generar ciertas condiciones institucionales para que se subsanen ciertos déficits endémicos de nuestros estados, va a ser muy improbable que se logre el resultado final. Si hay una sentencia que ordena construir escuelas, pero no tiene en cuenta que el Estado no tiene claro dónde faltan escuelas, el costo de su construcción, qué tipo de población necesita prioridad, etcétera, 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 es muy improbable que pueda implementarse la decisión y además es muy probable que se refuerce la idea de falta de legitimidad democrática y de falta de conocimiento técnico. Entonces, el punto es que a mayor grado de estructuralidad, mayor compromiso se requiere de el juez o la jueza a cargo de la implementación. Y es necesario entender que estamos ante procedimientos que atacan problemas diferentes a los problemas clásicos que atacaba el litigio y que entonces requieren herramientas diferentes a las herramientas clásicas con las cuales se resolvían los litigios. Muchas veces se objeta y se critica este tipo de litigio teniendo en cuenta un paradigma que era de otro tipo de litigio. Entonces, el problema aquí no es que las sentencias no se implementan porque es imposible implementarlas, sino que tenemos que construir las herramientas conceptuales e institucionales para poder llevar adelante ese proceso. Y esto implica repensar profundamente cuál es el rol de los magistrados a cargo de la implementación de las sentencias. Lo que se puede asegurar con certeza es que si los jueces adoptan un rol pasivo en este tipo de casos, y un apego extremo al principio dispositivo y pretenden mantenerse ajenos al monitoreo intenso, la sentencia seguramente no va a ser implementada. Y lo que va a ocurrir es un gran dispendio de actividad jurisdiccional por traslados, contratraslados y actividades como si se estuviera implementando la decisión sin llegar a ningún resultado en el mediano plazo. Y estos dos puntos dan lugar a un tercer tema que es algo que mencionó Paola recién, que tiene que ver también con pensar el diseño institucional que tenemos que construir para poder procesar este tipo de casos estructurales, especialmente si consideramos que el rol de los jueces tiene que ser también repensado para que sea más activo, más intenso, con participación de afectados, con instancias deliberativas como las audiencias públicas y demás. Muchas veces ocurre que, a pesar de existir voluntad en los jueces y juezas, no hay infraestructura institucional, no hay conocimiento institucional sobre cómo hacerlo, no hay cierta experiencia dentro del Poder Judicial para poder aportar elementos que puedan contribuir a la actividad de construcción de decisiones en la etapa de ejecución de sentencias. Entonces, por un lado, repensar el rol del Poder Judicial para que esta idea de falta de legitimidad y falta de conocimiento pueda ser suplida con herramientas procedimentales acordes, y por otro lado, pensar o repensar en términos de infraestructura y organización institucional qué tipo de arreglos podrían pensarse para lograr mejores resultados. Dejo acá entonces, si me queda un minuto.